porque este año estamos enfatizando principalmente la palabra de Dios, la enseñanza cristiana, para que tengamos las herramientas para poder realmente darnos cuenta de qué es lo que el Señor nos pide, que no solamente que creamos, sino que vivamos. Por eso el título del día de hoy, ¿verdad?, es la Biblia como palabra inspirada de Dios. La Biblia como la palabra inspirada. Vamos a ver qué significa eso. De hecho, pero como siempre vamos a partir por la Escritura, porque la Escritura es la que nos dice y nos enseña todas las cosas. Dice la Biblia: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versos 16 y 17. Pero aquí hay una palabra clave, ¿cierto? La palabra clave aquí es inspirada. La Escritura es inspirada por Dios. Y basado en eso, le invito a que tengamos un tiempo de oración para poder identificar qué significa eso. Oremos al Señor. Padre amado, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús, habiéndote adorado con los cánticos, también habiendo escuchado, Señor, también las necesidades, las gratitudes también, y poder estar también orando, no solamente hoy, sino que durante la semana, por todas las necesidades de la iglesia. También gracias porque nos ayudas y nos hace cada día reflexionar sobre la importancia de las misiones a nivel mundial, y que hay hermanos en otras partes del mundo que quizá en este horario, Señor, quizás no la están pasando bien, Señor, quizás están sufriendo, pero por causa de ti, del Evangelio, y lo hacen con tanto amor y gratitud. Amado Dios, despiértanos, Señor, como nación, como iglesia local. Despiértanos cada día, Señor, que no nos durmamos, Señor, en nuestro mundo, en nuestras cosas, en nuestros planes, sino que realmente nuestro corazón pueda ser tuyo, que nuestras metas y nuestros propósitos más íntimos seas tú, Señor. Por eso háblenos el día de hoy a través de su palabra. Que, amado Dios, podamos aprender de ella, que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos realmente ser hechos como Cristo, que es nuestra meta máxima. Así que pedimos que usted bendiga esta palabra, que usted hable en nuestras vidas, y queremos hacerlo con un corazón abierto y sencillo y humilde. Y todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos amados. ¿Verdad? ¿Qué hace la Biblia que sea un libro distinto a cualquier otro, ¿cierto? La Biblia. Y fíjense que en varios siglos, a veces o se ha descuidado la Biblia, o se ha malinterpretado la Biblia, y algunos otros incluso han querido quemar la Biblia. Ahí han existido movimientos totalitarios, ¿cierto? Que han querido exterminar la Biblia en estos mismos países, que vimos hace poquito el video, ¿cierto?, que nos mostraron los hermanos de Misiones. Una de las primeras cosas que se hace para tratar de exterminar a los cristianos en los países, o echarlos, es confiscarle la Biblia y quemarlas. ¿Qué hace que la Biblia sea un libro tan peligroso para la gente, para la sociedad? También todas las cosas de Dios se quieren sacar de los países, ¿cierto? Quieres formar países que realmente sean totalmente ajenos a la palabra de Dios. ¿Qué hace esto? Es que realmente la Biblia es un libro especial, es un libro distinto. Y muchas veces ni siquiera nosotros como cristianos les tomamos el peso a esto. Es esta razón por la cual nosotros tenemos que entender que la Biblia es un libro distinto por cuanto es inspirado por Dios. Pero entonces nos cabe hacernos la pregunta, ¿qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Qué significa en concreto esta famosa frase que puede ser como una frase cliché? ¿Qué significa? ¿Y por qué es importante para nosotros? Vamos a ver eso. Dice un autor, un pastor y teólogo, que tiene un gran libro de teología sistemática, lo siguiente: la inspiración de Dios es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de las Escrituras, es decir, los que escribieron los textos. Hay una influencia sobre ellos, para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación, o para que lo que escribieran realmente fuera la palabra de Dios. Es importante esto. Entonces, finalmente es la guía del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos. La guía del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos. Vamos entonces a ver un salmo, el Salmo 19, lo vamos a analizar, porque sin duda ahí vamos a ver qué efectos trae la palabra de Dios sobre aquel creyente que la lee con fe. Pero antes de ver eso, ¿cierto? ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso? Primero vamos a ver que hay al menos 5 tipos distintos de inspiración. Y vamos a ver con cuál nos vamos a quedar nosotros. Esto es importante porque
A veces nos preguntan, ¿qué hace tu libro sea distinto? Si, no sé si has escuchado la famosa frase, pero si la Biblia es un libro escrito por hombres. Yo me imagino que usted a esta altura de la vida, si usted ha dicho en su trabajo, en el colegio, en la universidad que es cristiano, le habrán hecho esa pregunta, ¿qué es si la Biblia es un libro escrito por hombres, cierto? Eh, Vamos a ver entonces que eso en una parte tiene razón, pero por otra parte no tiene razón. Es una verdad a medias. ¿Cómo algunas personas han planteado esto? Han planteado de que la Biblia es inspirada. Entonces algunos dicen, no, la Biblia tiene una inspiración natural, es decir, así como un músico se inspira para hacer su canción, como un pintor se inspira para hacer su dibujo, su obra, o alguien para hacer quizás una estatua, una imagen. De la misma forma, fue inspirada la Biblia. Y la verdad es que esto no es verdad. La Biblia no fue inspirada como lo hace un músico, como lo hace un artista, no es así. Eh, la Biblia fue inspirada de una forma mucho más profunda que eso, porque las inspiraciones humanas son humanas, y un humano solo puede hacer obras humanas, pero en nuestra Biblia, la palabra de Dios es distinta. Cuando uno la lee, no produce el mismo efecto que, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, ¿cierto? O el Cantar del Mío Cid, u otros libros más modernos que hay hoy en día de moda. No, la Biblia es distinta, no tiene una inspiración natural. Algunos dirán, no, la Biblia, mira, Dios le daba pensamientos a los escritores, Dios ponía pensamientos en ellos, pero los escritores escribían como querían. Esto explicaría por qué cuando leemos un salmo, que es muy, muy bello y bonito, es distinto a una cronología, o por ejemplo la historia de los jueces, o un texto del Nuevo Testamento, porque se nota la diferencia de estilo de redacción, distintas palabras, pero también tiene el problema en el fondo de que Dios puso pensamientos y como hay participación humana, el humano podría haber fallado en esto. Ese es el problema de la inspiración dinámica, que soluciona un problema, pero nos genera otro problema, ¿cierto? Tenemos también la inspiración parcial. Algunos dicen que, ¿saben qué? No, una parte de la Biblia está inspirada por Dios y otras no. ¿Y saben por qué? Les voy a dar un sencillo ejemplo. ¿Cómo Dios va a inspirar las palabras de la Biblia donde Satanás tienta a Jesús? ¿Cómo Dios va a inspirar eso? Eso no es palabra de Dios, eso lo que Jesús dijo sí, pero lo que está escrito de Satanás no lo es. Pero el problema de eso es que confunde cosas. La palabra dice según a Timoteo, recién lo leímos, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabes qué? Lo que Satanás dijo o lo que las personas malas hicieron en la Biblia no fue inspirado por Dios. Sus acciones no lo fueron, pero que estuvieran escritos, sí, sí fue inspirado. ¿Se entiende la diferencia? El obrar de la maldad, no, de las personas malas no está inspirado. Pero el hecho de que Dios quería que estuviera inscrito, eso sí fue inspirado y fue inspirado para nuestra enseñanza, para que realmente entendamos las cosas. Entonces también este problema de la inspiración parcial, que unas cosas sí y otras no, tiene el problema de que la misma Biblia dice que todo es inspirado. Otros dirán, no, ¿saben qué? Para que Dios no se equivocara, para que los escritores no se equivocaran a la hora de escribir la Biblia, Dios les dictó. Dios hizo un dictado donde tenía que el escritor bíblico, palabra por palabra, copiarlo, para que así no se equivocara. Tiene algo bueno y algo malo, pero lo malo de esto, lo bueno es que haría que la Biblia fuera infalible, que realmente todo lo que está escrito fue guiado por Dios, pero el problema es que deja fuera que también hay participación humana. Y si fuera que Dios dictó de Génesis a Apocalipsis, todo tendría el mismo estilo, tendría el mismo lenguaje, todo sería igual, pero vemos que hay distintos estilos, distintos lenguajes, distintas formas de escribir. Entonces, no, esta forma deja fuera también la parte humana del texto. Y nos quedamos con la última, la inspiración plenaria verbal, que comparte Erickson y también comparto yo, que dice que expresa que Dios inspiró las palabras que fueran escritas, pero sin dictarlas, ¿ya? Es decir, que el Espíritu Santo garantizó que por una parte Dios estaba actuando
¿verdad?, en este escritor, pero no solamente le dio pensamientos, como diría la inspiración dinámica, sino que también Dios permitió que lo que él llegara a escribir, realmente fuera también un proceso guiado por Dios. De tal manera que aunque no es un dictado, porque el ser humano participa, Dios siempre tuvo el control de todas las cosas. Inclusive, Dios tuvo el control no solamente de que se escribieran los textos originales, sino que también Dios guió el proceso de que los textos que los originales no existen, cuando fueron copiándose por los siglos, el texto de Mateo, los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, el proceso no solamente de creación de los textos, sino que el proceso de las copias también fuera un proceso guiado por Dios. Entonces, esto hace distinto a la Biblia que muchos otros libros, que Dios se preocupó de realmente guiar todo el proceso para que la Biblia nos llegara a nosotros. En el proceso hubo muchos sacrificios. La Biblia fue escrita de distintas formas, pero lo que vamos con esto finalmente es que lo que tenemos escrito, esta Biblia, ¿cierto? Su Biblia, ya sea más grande, más pequeña, algunos la leerán con lupa, otros quizás con letra grande, independiente de todo eso, lo que tenemos, esta es la palabra de Dios, porque Dios la inspiró. La inspiración viene también de una palabra que viene del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento es ruach en hebreo y neuma en Nuevo Testamento. Ruach, no puede decir usted ruach sin botar aire, sin exhalar aire. Y en el Nuevo Testamento la palabra es neuma, y de ahí viene neumático. Significa aire también, ¿se da cuenta? Dios, de su propio ser, puso de su propio ser, su esencia, sobre estos escritores, para que ellos, cuando escribieran ese proceso, sin ser un dictado, pero por otra parte, sin que tampoco el ser humano estuviera tan libre para hacer este proceso, sino que en todo ese proceso, el ser humano, a plena conciencia, pero Dios actuando en él, crearon los textos, y hoy en día eso es lo que tenemos. Conclusión, es un texto 100% humano por cuanto participaron seres humanos, y eran 100% humanos, Moisés, Samuel, Jeremías, todos los que escribieron, Edras, los autores del Nuevo Testamento, todos ellos eran 100% humanos. Pero por otro lado, la Biblia también es 100% palabra de Dios, o creada por Dios. Es decir, la Biblia es 100% humana, 100% divina, y es el mismo proceso o principio que hay en Cristo. Cristo en la tierra. Cristo fue 100% humano y a la vez fue 100% Dios. Así que lo mismo sucede con nuestra Biblia. Así que tenemos plena confianza, así que cuando le digan que esa Biblia fue escrita por ser humano, dígale que sí, 100% humano, pero también fue guiada 100% con Dios. Y eso hace la diferencia. Y eso es lo que hace que este libro sea peligroso para muchas instituciones o pensamientos totalitarios, ¿verdad? Que quieren imponer cosas, sobre todo dejar fuera a Dios. Que la Biblia es un libro que trae esperanza, que deja fuera todo tipo de violencia y cosas malas, porque Dios es un Dios de amor. Entonces nos vamos al Salmo 19 para poder ver cómo la palabra es inspirada por Dios y qué proceso, qué es lo que hacen nosotros los creyentes. En primer lugar, los primeros versículos hablan sobre la creación de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se manifiesta en su creación. Fíjense que antes de pasar a la palabra de Dios misma, el texto parte por lo general. Y justamente eso es lo que estuvimos viendo, lo que el Señor nos hablaba antes del aniversario. Que Dios se manifiesta o se revela o se muestra en su creación. Y el versículo 1 nos habla de que Dios se muestra en el universo, en los cielos, en el firmamento. En segundo lugar, versículo 2, vemos que Dios se revela en el día y en la noche. Dios está presente también en los distintos idiomas. Y lo vemos también a Dios obrar en el sol y también en los esposos. También hay una imagen ahí que hace respecto al sol y a los esposos. Pero hay algo que no podemos confundir. Jamás confundir al creador con su creación, al alfarero con la vasija de barro. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen algunas religiones. Ponen al mismo nivel a la creación y Dios.
No sé si alguna vez he escuchado esta frase. Si Dios está en todas partes, si voy a la montaña, ahí está Dios. Si Dios está en el pan, está en la piedra, está en el cielo. Sí y no. Por una parte, Dios es omnipresente, es decir, está presente en todos los lugares al mismo tiempo, no se limita como nosotros de estar en un lugar a la vez, pero por otro lado, tampoco se puede confundir al Creador con un pan, con el cielo, con la creación. Dios tampoco es eso, ¿ya? Por eso que es importante que el texto nos comienza hablándonos de Dios. Así que veamos a Dios en la naturaleza, porque la naturaleza, el universo y todas las cosas nos muestran de Dios, pero es limitado. Por eso tenemos lo mejor, la ley, la Biblia. La Biblia nos habla de Dios. Y fíjense que vamos a ver algunos textos, desde el versículo 7 en adelante, que nos enseñan dos cosas. Nos enseñan características de Dios y nos enseñan beneficios para el ser humano. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, que el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio el sencillo. Aprendemos que Dios es perfecto y fiel, porque aquí la palabra de Dios, si fue inspirada por Dios, tiene entonces la Biblia la característica de Dios. Si la palabra de Dios fue inspirada por Dios, entonces la Biblia tiene características del Señor. Y el texto nos dice, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel. Dios es perfecto y Dios es fiel. Esto mismo efecto sucede cuando le leemos la historia de nuestros niños o cuando usted lee la historia de Moisés, Josué, David, la historia del Nuevo Testamento. No solamente se aprende la historia, tiene que aprender de dos cosas. ¿Qué nos enseña sobre Dios esta historia? Y segundo, ¿qué nos enseña sobre el ser humano? Y aquí, el versículo 7 nos enseña que Dios es perfecto y fiel. ¿Qué hace la Biblia en el ser humano? Lo transforma y le da sabiduría. Y esto es importante, hermanos, porque el único perfecto es el Señor, no nosotros. El único fiel es el Señor y no nosotros. Pero nosotros tenemos que adorar al Señor por sus características, por sus atributos, y rendirnos a los pies de nuestro gran Dios Todopoderoso. Pero también, en la medida que leemos la Biblia y obedecemos la palabra, el Señor nos va transformando y nos va dando sabiduría. ¿Cuánta sabiduría y cuánta transformación nos falta a nosotros para ser como nuestro Señor Jesús? Él es la meta. No se compare con nadie más, ni de la iglesia, menos de afuera. No, nuestra meta es ser transformados para tener un alma, un corazón conforme al corazón del Señor y sabiduría para la vida. Sabiduría para ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo o hija, estudiante, un sabio trabajador, un sabio ciudadano. En todo que Dios nos dé sabiduría para poder manejarnos bien, en todo, con el uso de todos nuestros recursos, con nuestros tiempos, con lo que pensamos, que nos dé sabiduría. Proverbios habla mucho de esto, que el sencillo, el ingenuo, el que no sabe muchas cosas, si bebe, si aprende de la palabra de Dios y hay temor de Dios en él, se va a transformar en un hombre sabio, un hombre prudente. También el versículo 8 nos enseña que Dios, los mandamientos de Dios y el precepto de Jehová es recto y puro por cuanto Dios se inspiró la Biblia, le entregó de su esencia a la Biblia. Dios es recto, Dios es puro. ¿Qué significa esto? Que aquí pone al mismo nivel, los mismos atributos que Dios tiene, son los atributos que la Biblia tiene. Entonces, ¿qué concluimos? Que Dios se revela, se muestra en la palabra por cuanto Él la inspiró, Él la produjo, Él la hizo, Él participó y Él hizo todo el proceso, no solamente para que los escritores hicieran los textos, sino que también se preservara hasta nuestros tiempos. Dios es recto, Dios es puro, en Él nunca podemos dudar de la buena voluntad de Dios. Por eso, ojo con esta frase, que es muy común, no sé si he escuchado esta frase, ni Dios lo quiera, ni Dios lo quiera. Es decir, que yo estaría de acuerdo si Dios quiere algo que me perjudica.
¿Se da cuenta la trampa que hay en esa frase? En el fondo, yo sé que algo está mal, así que ni Dios quiera hacer lo contrario. Qué falta de sabiduría sería hacer eso, ¿cierto? Y sería también tomar el nombre de Jehová en vano. Por eso no hagamos eso. Dios es recto, Dios es un Dios puro, Dios es un Dios perfecto, un Dios fiel. Confiemos en Él, sus mandamientos, los preceptos. Hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento y Jesús agrega uno en el Nuevo, en Juan capítulo 13. Un mandamiento nuevo doy, ¿cierto? 614. Todos esos mandamientos, todo lo que Dios nos pide, aunque del Antiguo al Nuevo Testamento hay algunos cambios, ¿verdad? Porque la ley, los mandamientos, se dividen en 3 tipos. La ley ceremonial, ¿verdad? La ley también con temas que tienen que ver de guía de políticos, ¿verdad? En ese sentido, y una ley moral del bien y el mal. Tanto los temas de salud como los temas ceremoniales, los temas políticos, eso pasó porque era parte del Antiguo Testamento. Pero todas las leyes que tienen que ver con la moral, eso se mantiene vigente, eso no cambia. Y cómo vemos entonces el resumen de todo el Antiguo Testamento en lo que Jesús dijo en amar a Dios y en amar al prójimo. Por tanto, aprendamos de los mandamientos y realmente pidamos a Dios que nos dé sabiduría para manejarnos adecuadamente en la vida, en todo aspecto de nuestra vida. En el ser humano, ¿qué produce cuando el ser humano obedece, cuando el ser humano busca al Señor, cuando lee su palabra con un corazón puro? Dios le da alegría, y si a usted le falta alegría, ¿no será que le falta más Biblia? ¿Le faltará más leer con fe la palabra de Dios? Y también, Dios alumbra los ojos, da visión. Muchas veces cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos en un callejón oscuro, Dios te va a abrir los ojos con su palabra. El temor de Jehová es limpio, permanece. Los juicios de Jehová son verdad y justos. Dios es limpio, Dios es verdadero. Y Dios permanece y es justo. Y aquí no vemos nada del ser humano. ¿Se dan cuenta? El texto cada vez empieza con la creación, después vemos que hay Dios, vemos atributos de Dios y beneficios en el ser humano, ahora se enfoca netamente en Dios. Dios cómo es. Y dice la Biblia que su palabra es mejor que el oro afinado, mejor que el oro afinado, y más dulce que la miel. ¿Qué vale más que el oro? Nada vale más que el oro, ¿cierto? La gente está dispuesta a todo por dinero, y el oro es lo más preciado. Dios y su palabra vale más que eso. ¿Por qué con la misma intensidad con la cual a veces buscamos obtener beneficios económicos para trabajar, para pagar muchas cosas, que también es muy válido? ¿Por qué no somos tan disciplinados también con la palabra de Dios, con leerla todos los días y obedecerla y reflexionarla? Debiera ser. Y si la miel es dulce, la palabra de Dios es aún más dulce. Trae refrigera tu alma, te sientes culpable, te sientes con falta de perdón, te sientes mal, te sientes arrepentido, te sientes que no puedes más. Busca entonces esta miel que va a dar bendición a tu vida, y si tú también buscas al Señor en arrepentimiento y en fe. Por eso, ¿cómo respondemos a la palabra? El versículo 11 dice que la palabra nos amonesta. Es decir, amén, que rico el oro, que rico la miel, voy a leer la Biblia, pastor, pero que por favor la Biblia no me diga lo que tengo que ser cambiado. ¿A quién de nosotros nos gusta cuando cometemos un error y nos regañan, nos tiren las orejas? A nadie. A nadie nos gusta, pero la Biblia nos amonesta, nos corrige. Esa es la parte que no nos gusta, ¿cierto? Nos gustan las bendiciones, nos gusta la alegría, sí. Pero si sabes que si tú eres un hijo y una hija de Dios, no hay padre ni madre que no corrija a sus hijos, que lo ame y no los corrija. Así que por eso la Biblia nos va a amonestar, los mandamientos nos corrigen, nos guían. Y cuando escuches esta amonestación, ten un corazón humilde para recibir la amonestación. Porque muchas veces actuamos para defendernos y no actuamos para poder reconocer nuestros errores. La bendición de Dios no está en conocer la Biblia y sabérsela de memoria, aunque sí ayuda bastante y mucho conocerla y memorizarla. Amén. Pero la clave está en la obediencia. No se puede confundir. Memorizamos para obedecer, no memorizamos para saber. Por eso, que Dios nos ayude, porque el pecado impide ver nuestra maldad.
Solo la Biblia nos muestra esta maldad y nos corrige y nos da la guía para poder superar todas estas dificultades. Por eso, el orgullo nos impide ser íntegros. Dios nos ayude, saque de nosotros todo orgullo, porque el orgullo nos hace ver en menos el pecado, cuando empezamos a ver el pecado como algo que no tan grave, es porque el concepto de Dios no está correcto. Si entendiéramos quién es Dios, hasta una pequeña mentira, que algunos le llaman piadosa, que no está bien, está malísima, hasta eso daríamos cuenta que hasta eso desagrada al Señor. Y tampoco esto significa que andemos con miedo delante de Dios pensando que todo es pecado, tampoco se trata de eso. Pero si no tratamos el pecado como Dios lo ve, tan grave que tuvo que mandar a su Hijo a morir por el pecado de todos nosotros, entonces no hemos entendido aún el Evangelio y la gravedad del pecado. Dios nos libre del orgullo, porque el orgullo, de ahí nace el pecado, cuando nos queremos alejar de Dios y ponernos a nosotros en primer lugar, nuestros placeres, nuestros deseos, la concupiscencia personal, eso desagrada a Dios. Por eso, ¿cómo responde el salmista? Porque este es un salmo de David. Responde de la siguiente forma: sean, y ahí está el final, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Es decir, que mi corazón y mi boca, es decir, que todo mi ser, ¿verdad? Porque lo que pensamos se siente y se dice. El salmista dice, Señor, que todo lo que yo piense, todo lo que yo diga, sea grato para ti. Y este es el corazón de lo cual debemos anhelar. Si la palabra de Dios es inspirada y la leemos con un corazón humilde, en arrepentimiento y fe, vamos a llegar a esta conclusión. Señor, quiero leer más tu palabra, quiero realmente aprender más de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es decir, la roca, aquel que es fijo, es estable. En un mundo de que todo se mueve, de que todo es tan inestable, no sé qué va a pasar mañana, tú eres mi estabilidad. Tú eres mi roca, Señor. Y en un mundo de tanta maldad, vemos grandes atrocidades sobre los niños, sobre mujeres y sobre todas las edades y los géneros, ¿verdad? Hombre y mujer, Dios dos. En ese contexto de tanta maldad tenemos un Redentor, un Salvador, alguien que nos da esperanza para nosotros. Así que, hermanos queridos, si estás pasando dificultades, si están con problemas, si necesitas un consejo, un apoyo, búscalo en la palabra de Dios. Acude a Dios en oración, porque también con oración, y ruego clamando al Señor, y Dios te va a dar sabiduría, visión, alegría, consejo, todo lo que viene de parte de Dios. Por eso, la Biblia no es cualquier libro, es un libro inspirado. Y Pedro lo afirma. El apóstol Pedro escribe, entendiendo primero esto, ninguna profecía, ningún mensaje de la Escritura es de interpretación privada. De hecho, ahí nacen las sectas. No, porque nunca la profecía, el mensaje de Dios, fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el apóstol dice que toda la Biblia fue guiada por Dios, porque aunque eran hombres apartados. No fue alguien recogido, ¿verdad?, en pecado y en maldad, sino que Dios a los escritores los eligió con lupa, ya no porque fueran perfectos, sino que porque en su corazón amaban al Señor. Y Dios los inspiró a ellos para que tuviéramos la palabra hoy. Por eso, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada para nosotros, ¿ya? No solamente que contiene información de Dios, no, todo es inspirado por Dios. Por eso, 5 preguntas de reflexión bien sencillas. ¿Cuán importante es la Biblia para ti? ¿Cuán importante? ¿Mucho? ¿Poco? Si la Biblia es miel y oro, ¿cuánto te esfuerzas por pasar tiempo con Dios a través de ella, de la Biblia? Si es miel y es el oro, ¿cuánto tiempo pasamos con ella durante el día? 3, 5 minutos, a ver si pasa un día sin agarrarla siquiera. No, no solamente la agarres y la leas, sino que también medítela en el día. También lees para conocer o lees para obedecer. Esto es clave, porque dependiendo de tu respuesta, también va a venir la bendición de Dios. ¿Qué cambio harás para que la Biblia tenga prioridad en tu vida? Porque si hoy día no lo haces es porque hay otras cosas. Pueden que sean cosas legítimas, como el trabajo u otras cosas, o las responsabilidades. Pero tienes que hacer cambios para que la Biblia realmente tenga prioridad y puedas realmente recibir la bendición que viene de Dios en esta materia. Y lo último, ¿verdad? ¿A quién le contarás esta semana?
no la siguiente semana, esta que viene, de mañana lunes, de hoy día mismo domingo, ¿a quién le contarás las buenas noticias de Jesús que aparecen en la Biblia? Porque esta bendición se tiene que compartir. Por eso, toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado o preparado para toda buena obra.